recibimos en el estudio de ser informativo de la tarde al licenciado José Tomás Campos, él es juez primero familiar. Juez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido, Lic. Oye, hay un tema importantísimo para los padres de familia que es la patria potestad. Cuando la pareja tiene alguna situación de conflicto, hay una separación, obviamente, pues generalmente viene un conflicto de pelearse esta patria potestad. Primero, ¿qué es y por qué motivo se puede perder? Muy bien. Principalmente, bueno, nuestra legislación no establece un concepto como tal, pero lo podemos entender a través de algunos conceptos que tiene el Código Civil. Se señala que las personas mayores de 18 años son libres de disponer de su persona y de sus bienes. En sentido contrario, los que son menores de 18 años no pueden tomar decisiones y por lo tanto todo esto les compete a los progenitores, ¿verdad? Es una función que les encomienda el Estado, principalmente para su protección, ¿verdad? Son personitas que están en proceso de formación, requieren de cuidados, de atenciones. Quienes deben de proveer lo necesario son los papás, y en ese sentido, bueno, los cuidados primarios pues parten de esa naturaleza de darles sus alimentos, de formarlos convenientemente, proveerles a la educación y no solo llevarlos a la escuela materialmente. Es una función que le conviene al Estado a los papás y cuya obligación es cuidarlos, protegerlos, proveer a su crecimiento y formación, ¿verdad? Ocurre también que en algunos casos los menores de edad tengan bienes, entonces una de las funciones de quien ejerce la patria potestad es administrarlos, y eso no significa que puedan disponer, ¿verdad?, materialmente de ellos. Para todo eso se requiere permiso del juez. No pueden rentar por más de 5 años un bien inmueble que es de un menor de edad. Incluso las rentas no pueden solicitar que les den un adelanto por más de 2 años, porque implicaría disponer de dinero que no es de ellos. Entonces básicamente a lo que están obligados ellos es a conservar eso que les pertenece a los menores. Ahora, ¿qué tan común es ante la separación de una pareja que quizás solicitó el divorcio o simplemente se separan, meter estos juicios para quitarle al otro la patria potestad? Bueno, es que la separación no significa que se pierdan estos derechos. De forma natural se ejercen cuando están juntos, ¿verdad? Y el más evidente es la custodia. Decimos guarda y custodia es cuando están, vivo con mis hijos, con mi esposa y vivimos en una sola casa. ¿Y quién debe quedarse juez con los hijos cuando se separan? En principio la decisión la toman los papás, se separan y yo decido que, bueno, la mamá es quien siempre ha proveído a su educación, no va a trabajar, por ejemplo, y sé que está en la casa, los lleva a la escuela, se enferman y los lleva al doctor mientras yo voy a trabajar. Pero ahí es de común acuerdo. Es de común acuerdo, ¿verdad? Casos contrarios. Incluso es al revés, ¿verdad? Muchos papás ahora cumplen esa función de cuidar, de llevar a la escuela, de llevarlos al doctor cuando es necesario, llevarlos a las actividades extraescolares, al fútbol, al taekwondo, las niñas a danza. Todo eso se ejerce de manera natural, ¿verdad? Y todos los días lo vemos con los papás. El problema es cuando ya se separan. Y entonces cuando no hay acuerdo. No hay acuerdo, entonces viene la pelea y entonces dice la mamá, yo quiero tener a mis hijos, y el papá dice, yo también quiero. Y entonces, si ellos no se ponen de acuerdo, pues hay que tomar medidas, buscar valoraciones para saber quién tiene mejores condiciones parentales, quién tiene más madurez, incluso hasta su propia personalidad. La capacidad también es importante. Y entonces lo económico, ¿ah? Bueno, el factor económico es importante, ¿verdad? Pero si la mamá no tuviera ingresos, pues y viven con ella los niños, entonces quien debe de cumplir con esa obligación es quien no vive con los menores a través de una pensión. Sí. Pero ese va a ser en todo caso para la custodia, pero ya perderla, ¿cuáles son las causales para que alguien la pierda? Ok, para perder la patria potestad, la primera de las causales es cuando se me condena algo, ¿verdad? Una autoridad decidió que yo no era el abocado a ejercer ese derecho y me condenan mediante una sentencia y dicen, ¿sabes qué? Pierdes los derechos familiares, y eso implica que ya no tenga yo derecho a ejercer la patria potestad sobre ese niño. Hay otro, el más recurrente, abandono de deberes. Se separan los papás, el papá se fue, se volvió a casar con otra persona, vive en unión libre con otra persona, ya no pagó alimentos, dejó de proveer lo necesario. Y no cumplió con sus obligaciones. Y cumplió, y por lo tanto deja de ejercer ese derecho a través de una sentencia que dicta un juez, ¿verdad? Pero no por ello para la ley deja de ser el padre, o sea, sigue teniendo algunos derechos sobre los hijos, o de plano se le quitan todos. No,
puede tener derecho a convivir. Lo que pasa es que la sentencia no significa que se pierda el derecho a tener contacto. Hay por el bien de los convenciones, niños. hay convenciones, ¿verdad? Yo creo que los niños no tienen que ser condenados con ello también, ¿verdad? La sentencia es para el papá que incumplió con sus obligaciones. El niño sigue teniendo derecho a ver a su papá y el derecho implica que es constante siempre y cuando no corran peligro los niños. Si los niños corren peligro, ahí viene entonces el foquito rojo y entonces si nos hacen saber alguna situación y se acredita, pierden ese derecho también los papás. Hay casos extremos, licenciado, el tema de el robo de infantes porque se ha llegado, no sé si se puede llamar así secuestro, porque hay papás que les quitan la custodia y pues les vale lo que diga el juez y me llevo al niño hasta me voy del estado, del país, no sé, Sí. me lo llevo sin el permiso de la otra parte. O bien otro de esos temas que se da es que le asignan la custodia al papá o la mamá y ya no deja ver a los menores o al pequeño a Sí. la otra parte. Entonces, ahí ¿cómo se actúa? ¿Cuál es lo legal, lo que hay que hacer? Bueno, no se convierte en un delito. Ajá. Necesariamente con la separación, bueno, yo los tengo bajo mi custodia y el que no vive con los niños tiene derecho a convivir con ellos. El problema es que durante la convivencia los retengo, ya no se los regreso a la mamá que los tiene bajo su material cuidado y es cuando trae consecuencias, ¿verdad? ¿De qué tipo? ¿Lo pueden denunciar? La mamá, por ejemplo, puede denunciar por secuestro. O la ley actúa de... No se actualiza esa figura. Lo que hacen es acudir al juez familiar y dicen, ¿sabes qué, papá? Digo, juez, el papá se llevó a los niños durante la convivencia, permaneció sábado, domingo, que era su derecho, pero ya estamos a miércoles y no me lo ha regresado. Fui a la escuela y tampoco los ha llevado a la escuela. Entonces, también está incumpliendo con la obligación de llevarlos a su centro escolar, ¿verdad? Pero si tiene la sospecha de que quiere, por ejemplo, llevárselos a otro lugar y ya no va a saber o no sabe dónde están, ahí cómo se puede actuar. Bueno, pues aquí viene ya una alerta, ¿verdad? Entonces determinamos desde arraigo, nosotros damos aviso a las autoridades correspondientes para que no se permita que esos menores salgan del país, ¿verdad? Entonces, hasta para salir del país se requieren permisos, ¿verdad? Y ahí se le quitan. ¿Y a qué sanción se puede hacer acreedor? Pues se le limita en el ejercicio, ¿verdad? De la patria potestad. ¿Sabes qué? Ahora la convivencia ya no te la voy a entregar libre para que te los lleves y tú decidas de qué manera vas a convivir con los hijos. Te decimos que vas a ir a cierto lugar, vas a tener que entrar, hay cámaras de vigilancia y se va a dar dentro de ese centro de convivencia. Digo, va a ser limitado. Que es durante una Casa Libertad. Casa Libertad, que pertenece al DIF, ¿verdad? Pero ahí a final de cuentas, pues los niños son los que salen perdiendo. Sí, exactamente, la inmadurez de ¿verdad? los papás. Es por incumplir con sus obligaciones o excederse en ellas, limitamos el ejercicio de la patria potestad, ¿verdad? Y este fenómeno de esta lucha de parejas por la patria potestad ha ido en los últimos años creciendo o se ha comportado... No, sí se da con mucha frecuencia, es de los juicios que más tenemos en demanda. Modificaciones, limitaciones, pérdidas de la patria potestad cuando se dan los supuestos, ¿verdad? Y entonces siempre hay que investigar, ¿verdad? No por lo que nos digan de principio hay que creerlo, hay que investigar, que se acredite plenamente y una vez acreditados los supuestos, pues se limita o se determina que pierde el ejercicio de esta potestad. Otro de los temas que es muy común y que abundan, les he oído casos al por mayor, es que no me quiere dar pensión. El juez acordó con nosotros o se acordó con el juez que se va a dar tanta pensión, ya van 7 meses y el papá ya se desapareció. ¿Hay cárcel para este tipo de situaciones? Bueno, ahí hay una figura que se llama incumplimiento de obligaciones familiares, pero para eso hay que acreditar que se incumplió. Si hay juicios en camino en donde se determinó que pese a que fue condenado a pagar una pensión, incumplió, se acreditó y incluso nosotros hacemos una pequeña condena por esas pensiones no pagadas. La autoridad penal nos pide informes y en base a esos informes pues viene... se actualiza la figura y se determina que sí incumplió con esas obligaciones y ahí viene la condena, ¿verdad? ¿Podría haber un embargo o qué? No, el embargo viene en materia civil. Uh-huh. No me pagaste 5 meses, la señora me dice no me los pagó, lo acreditaron, dictamos una pequeña sentencia y condenamos a su pago inmediato. Facultamos al ministro ejecutor, que es una persona que autoriza el juzgado,
voy con la mamá, este es el domicilio del papá y te vengo y te requiero por el pago de 5 meses que fueron 5,000 pesos, 1,000 pesos por mes y te requiero de pago. ¿Quieres pagar ahorita? Si no lo haces, señala bienes y si tú no lo haces tampoco, el derecho me va a tocar a mí. Lo primero que pueden hacer, señalo tu salario, ¿verdad? Y que de ahí se descuente. Y en el supuesto que la persona no tiene trabajo, quizás se va a vivir con un amigo, con un familiar o con sus papás, ¿pueden llegar a embargarle a la persona que lo alberga o que lo tiene ahí en su No casa? podemos afectar a terceros, sería ir contra el derecho de que nadie puede ser molestado sin que previamente la autoridad con un mandamiento, con un fundamento, pueda llevarse a cabo. Los papás, las esposas nuevas, las personas con las que viven, No nos pueden tienen ser por qué. afectados y incumplir. Y puede comprobar quizá que no tiene empleo o que no gana lo suficiente que le cubra para esa pensión. Pues, tendría que comprobarlo. Pues tendría que acreditarlo, ¿verdad? Que cayó en insolvencia y ya se dan otros supuestos, ¿verdad? Y ahí ya lo pasamos a la materia penal, ¿verdad? Porque Lo que decíamos. así Muy es. bien. Bien. Lick, pues muchas gracias por esta Al orientación. contrario, estoy a sus órdenes.